Bienvenido, estamos en la lección número 12 de este trimestre en donde hemos estudiado a Esdras y a Nehemías. Mira, ya el trimestre está llegando a su fin, nos faltan solo 2 semanas para cerrarlo y el próximo trimestre nos espera una lección extraordinaria. En esta lección, muy interesante, el Esdras y Nehemías se enfrentan con un problema de decisiones. En la vida tomamos decisiones a diario. Y a diario cosechamos el resultado de las decisiones previamente tomadas. El pueblo se enfrenta al resultado de una decisión que lo lleva a alejarse de Dios, una decisión que lo lleva a adorar a otros dioses. Mira, el pueblo judío había entrado en un compromiso con personas no judías, personas que no adoraban a Dios, específicamente un compromiso matrimonial. Los hombres se habían casado con mujeres que no adoraban a Dios y que tampoco tenían ningún tipo de enseñanza con relación a Dios. Cuando Nehemías llega, cuando Esdras llega para enfrentar este problema, se encuentran con esta realidad. El pueblo se había alejado de Dios, se había alejado de la adoración de Dios. Claro, en aquella época el encargado de la educación de los hijos era completamente la mujer. Hoy día de repente puede ser diferente, pero en aquella época el que se encargaba de enseñar a los hijos, educar a los hijos, enseñarle la religión a los hijos, era la madre. Por lo tanto, las madres que no eran judías, que no tenían la fe judía, no podían enseñar la ley de Dios, no podían enseñar la voluntad de Dios a sus hijos. Por eso esa generación se ve apartada del Señor, se ve lejos de Dios y sin adorar a Dios. Entonces Esdras y Nehemías se encuentran en esta situación. Esdras capítulo número 9 y Nehemías capítulo número 13 tratan todo este incidente. De repente Nehemías llega, declara el pecado, Esdras también. Nehemías llega, declara el pecado, viene y le dice lo que han hecho, cómo se han apartado de Dios, cómo se han juntado con estos matrimonios mixtos. Y entonces separa estos matrimonios mixtos. Toman una decisión radical, tanto Esdras en el capítulo número 9 como Nehemías toman una decisión radical para tratar el pecado. Y es interesante porque en el capítulo número 9, cuando Esdras trata la situación, él lo plantea como una separación, que él separa estos matrimonios y no utiliza la palabra comúnmente utilizada para divorcio. De ahí que nos lleva a entender de que tanto para Esdras como para Nehemías, esta unión en yugos desiguales, estas uniones mixtas, no eran uniones reconocida de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo al Pentateuco, como un matrimonio legítimo de acuerdo a los ojos de Dios. Por lo tanto, la separación no era vista como un divorcio per se. Claro que esta separación no incluía un abandono de no cuidar a las esposas que previamente tenían. Pero lo interesante de esto es que toman una decisión radical en cuanto a eso. Y claro, el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento aclara muchas cosas de esta, como lo estamos viendo en la lección de esta semana. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo número 6, verso número 14, habla con relación a esto y habla de los matrimonios mixtos, los matrimonios en yugos desiguales, y nos recomienda los matrimonios en yugos desiguales. Claro, que él habla de creyentes que se casan con personas que no profesan la misma fe y él entonces dice, mira, yo mando que no se separen. Ahora, si la persona cuando se arrepiente no quiere seguir el compromiso, bueno, ya no le queda de otra, pero aquellos que no quieren separarse, continúe su relación con la persona que no es cristiana. Mira, de repente en esta lección, si la abrazamos de manera literal, hoy día tal vez no puede aplicarse muchas de estas normas que fueron aplicadas por Esdras y por Nehemías, pero hay principios extraordinarios que nos ayudan a nosotros vivir nuestra fe. Claro, mira, hay principios que podemos sacar desde allí. La primero es, y yo quisiera recomendarte, primer principio es, hay que cuidar las relaciones. Y cuando hablamos de relaciones estamos hablando de todos aquellos que nos influencian. Hay que cuidar las personas que formamos toda la vida. Hay que cuidar las personas con quien vamos a compartir toda la vida. Hay que cuidar las personas con quien nos vamos a enamorar, que nos vamos a casar. Hay que cuidar eso. Por lo tanto hay que pedir al Señor que le ayude a uno a escoger a esa persona, de tal manera que le ayude a llegar al cielo, de tal forma que le ayude a formar una familia cristiana. Pero no solamente hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse de las personas que nosotros permitimos que
que influencian en nuestras vidas. Esas personas que forman parte importante de nuestras vidas, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Y es interesante, la Biblia dice que el cristiano es sal de la tierra. Por lo tanto, vivir una vida cristiana siendo influenciado por los demás y simplemente permitiendo que los demás influencien a mí y marquen una diferencia en mí, no es de cristiano. La vida cristiana es para que tú influencies donde quiera que esté. De repente yo sí te diría hoy día que ser cristiano es meterse debajo de una piedra para que nadie te influencie, para que nadie te corrompa y tú no relacionarte con nadie, y de repente te metes debajo de la mesa, de la cama y no sales a ningún lugar, te mudas para el monte, te mudas fuera de la ciudad, allá en una montaña encumbrada, para que el pecado de la ciudad no te influencie, para que la gente de la ciudad no te influencie. Estaría completamente mal, completamente erróneo. El cristiano está llamado a ser sal de la tierra. El principio es, tienes tú que influenciar a los demás, no los demás influenciarte a ti. Claro está, la sociedad te va a influenciar, el medio donde te desenvuelve te va a influenciar. Por lo tanto, es importante que tu fe sea una fe firme. Y la fe crece por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el cristiano está llamado a estudiar diariamente la palabra de Dios, para que su fe esté firme, para que esté claro en lo que ha creído y pueda influenciar a otros. Cuando tú no estudias la palabra de Dios, ¿qué era lo que pasaba en aquella época? Las mamás que eran encargadas de enseñar la educación religiosa a los hijos, de repente, como no conocían el Torah, no enseñaban el Torah y le enseñaban su idioma, no el idioma religioso de la época. Y esa es una de las cosas que se narra tanto en Nehemías como en Esdras. O sea, no le enseñaban el idioma. Y la idea no es tanto el idioma, es que el idioma en el que se hacía el culto, el que se hacía la religión en esa época, era el religión del arameo. Por lo tanto, al no aprender a hablar, ellos no escuchaban la fe. Lo que realmente está mencionando el texto no es tanto de que si tú dejas de aprender un idioma ya no sabes la fe, sino que ese era el idioma en el que se practicaba la fe. Por lo tanto, al no hablar el idioma se alejaban de la fe. Mira, tú estás llamado a hablar el idioma de Dios. ¿Y cuál es la forma de hablar el idioma de Dios? El idioma de Dios no es tú hablar necesariamente español. Yo he escuchado personas en iglesias que dicen, las iglesias hispanas en los Estados Unidos no pueden dejar de hablar español porque nuestros hijos se van a olvidar de Dios. Tienen que hablar en español porque esto es una iglesia hispana. La clase tiene que ser en español porque esto es una iglesia hispana. La sociedad de jóvenes tiene que ser en español porque es una iglesia hispana. La adoración en español porque... No, tranquilo. No está hablando la Biblia de eso. Si tu hijo aprende en inglés porque se educó aquí en inglés, tenemos que cantar en inglés en nuestras iglesias hispanas, aunque mezclemos el Spanglish. Tenemos que cantar, tenemos que enseñar la lección en español. Tiene que haber sermones traducidos en nuestra iglesia hispana. Y eso no quiere decir que nos vamos a alejar de la fe, porque la Biblia hoy día ya está en muchísimos idiomas. Está en inglés, está en español, está en francés, en todo el idioma conocido. Por lo tanto, el principio aquí no es tanto defender el idioma. El principio aquí es, tienes que hablar el lenguaje celestial. Y la única forma de hablar el lenguaje celestial es estudiando la palabra de Dios. Y cuando tú estudias la palabra de Dios, entonces entiendes la voluntad de Dios para tu vida. Y aquellos que están a tu alrededor, en vez de influenciarte a ti, termina tú influenciándolos a ellos. El principio clave en la lección de esta semana es, permite que la voluntad de Dios dirija tu vida. Estudia su palabra. Mira, un principio más que podemos nosotros encontrar, tenemos la influencia, tenemos que la palabra de Dios te dirija. Y mira, un principio que podemos encontrar acá es, el pecado, la influencia del pecado en la vida entra de manera paulatina. La influencia del pecado en la vida entra a veces sin ser notada, entra a veces de manera noble, queriendo hacer algo bueno, y va entrando y se va metiendo y se va metiendo, y el enemigo no te plantea a ti lo malo, así como enteramente malo. El enemigo de repente no dice, mira, te va a ir mal en la vida si tú haces esto. Mira, comienza a fumar y te puede enfermar. Comienza a tomar y se te va a dañar una parte del cuerpo. Desobedece y te va a ir mal. Mira, usa droga y te va a ir mal. Agarra esta droga y llévala a este lugar y te van a agarrar preso. El enemigo no te dice eso. El enemigo te pone dinero fácil. El enemigo te pone caerle bien a la gente. El enemigo te pone en tu casa no te trata tan bien, esta otra persona te trata bien. El enemigo te lo envuelve, te lo engaña, y el pecado va entrando de manera paulatina, de manera tranquila a la vida del ser humano. No permitas que el pecado entre. Y el principio clave aquí es,
hay que sacarlo de manera radical. La decisión, la acción de Esdras, la acción de Nehemías en el estudio de esta semana, ellos toman una acción radical y erradican el pecado de una manera completa, pero una decisión fuerte, firme. El pecado tú no lo puedes sacar poco a poco. De repente tú vienes y dices, no, que yo voy a dejar de ver poco a poco, no, que yo voy a... No. Firme en el nombre del Señor y que el pecado salga, tomas decisiones firmes que te acerquen a Dios. Tú no puedes de repente decir, oh, yo me voy a bautizar, me voy a entregar por allá en un tiempo. No. Toma decisiones firmes que te acercan al Señor. Decisiones firmes que marquen la diferencia en tu vida. Porque el pecado hay que sacarlo en el nombre del Señor de manera radical. Esas cosas que te aparten de Dios, hay que sacarlas de manera radical de tu vida. Échalas fuera. Ya, siempre recuerdo, mis padres me cuentan el testimonio cuando se bautizaron. Dice que mi papá le gustaba fumar cigarrillo, mi mamá también. Y él dice que el día que se iba a bautizar, de repente él sentía la necesidad de fumar y cuando agarra un cigarrillo dice ya nunca más. Dice que lo envolvió el cigarrillo, lo apretó, lo botó y nunca más volvió a ver una caja de cigarrillo. Dios quiere hacer un cambio radical en tu vida. Dios quiere hacer un cambio radical en tu matrimonio. Dios quiere hacer un cambio radical en la forma como actúas. Dios quiere hacer un cambio radical hoy en ti. Tienes que permitírselo. Y no dejes que el pecado reine en ti. Cuida tus influencias. Recuerda, tomas decisiones en el nombre del Señor de acuerdo a la palabra de Dios. Permite que la palabra de Dios, que su lenguaje, que su voluntad dirija tu vida. Y el pecado entra de manera paulatina. Ten cuidado. Y si entra, y si ha entrado, permite que Dios haga un cambio de manera radical. Esta lección es extraordinaria, nos da extraordinarias enseñanzas para nuestra vida diaria. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos la semana que viene en la última lección de este trimestre y entonces vamos a dar bienvenida a un nuevo año en el mes de enero y a un nuevo trimestre para gloria de Dios estudiando el libro de Daniel, que es el próximo folleto de escuela sabática para el próximo trimestre. Mira, no te olvides de darle like a este video, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales y Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la semana que viene. Bendiciones.